Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Vamos a cantar el himno Al Cristo Vivo Sirvo. Cantemos fuerte las 3 estrofas del himno Al Cristo Vivo Sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y aun cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y aunque otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija al cristiano, oye himnos entonar, eternas aleluya, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza en el pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Buenos días, Iglesia Emmanuel. Bienvenido a nuestro servicio especial de resurrección. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a cantar, en vez de adoremos a Dios, vamos a cantar porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive.
él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en victoria, veré gloriosa luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Iglesia Manuel, Emmanuel Church. en este momento vamos a leer nuestro versículo del día. At this moment, we will read the verse of the day En 1 de Pedro capítulo 1 versículo in 3. 1 Peter chapter 1 and verse 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Cuando Pedro habla de la salvación del Señor Jesucristo, When Peter spoke of Christ's salvation, su respuesta inmediata fue de adorar a Dios. his immediate response was to worship God. Pedro sabía que la salvación siendo de Dios Peter knew that salvation was from God es una promesa que no se puede quebrar. and that it's a promise that cannot be broken. Dios cumple con lo que Él promete. God keeps his promises. Es por eso que Pedro se expresa: This is why Peter expressed himself, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pedro conocía la gran misericordia de Dios Peter knew the abundant mercy of God. después de haber negado a Jesucristo. After denying Jesus Christ, Dios lo perdonó y lo usó para predicar el Evangelio God forgave Peter and used him to preach the gospel en el libro de Hechos, de la cual alrededor de 3,000 personas fueron salvas y bautizadas. in the book of Acts, from which around 3,000 people were saved and baptized. Pedro fue un testigo de la resurrección de Jesucristo. Peter was a witness of the resurrection of Jesus Christ. Pedro fue un testigo de las personas que Jesucristo resucitó. Peter was a witness to the people that Jesus Christ raised. Y Pedro mismo tuvo el poder de Dios para resucitar a los muertos. And Peter himself had the power of God to raise the dead. Pedro sabía lo que él estaba hablando. Peter knew what he was talking about. Gracias a Dios May we thank God por haber resucitado a su Hijo Jesucristo. for the resurrection of his Son, Jesus Christ. Y es por él que tenemos una esperanza viva For it is through him that we have a lively hope, y no muerta como aquellos que tienen una religión. not like those who have a religion. Nosotros tenemos a un Dios vivo We have a living God que resucitó a Cristo de los muertos. who rose Christ from the dead. Vamos a tomar este tiempo para inclinar nuestros rostros y oremos. Let's take this time to bow our heads and let's pray. Padre, gracias Señor. Father, we thank you. Te damos por ese día especial, We thank you for that special day, el día que tú resucitaste de the los day that muertos. you rose for us. Gracias Señor, Thank you, Lord, Dios, por tu Hijo Jesucristo, for your Son, Jesus Christ, que mandaste a este mundo whom you sent to this world para salvar to save al hombre pecador the man that is a sinner de ir al infierno from going to hell y poder ir al cielo and be able to go to heaven por el único camino, by through the only way, la única manera, la única persona the only person, que es Cristo. who is Jesus Christ. No hay una iglesia, There's no church, no hay una religión, there's no religion, no hay un hombre there is no man que nos pueda salvar, that can save us sino
Jesucristo, but Jesus Christ. nuestra fe en Él, Our faith in Him, recibiéndolo como nuestro Salvador. receiving Him as our Savior. Y así Él nos da And that way He gives us la vida eterna. eternal life. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por resucitar. for resurrecting. Y yo sé que un día And I know that one day también nosotros we shall also resucitar. raise. En tu nombre pedimos esto. We pray these things in Jesus' name. Amén. Amen. Silencio llenó el monte el día que él murió. Al ser crucificado, pareciera que él falló. Se le hizo una corona, los clavos él sufrió. Los discípulos lloraron, la creación sufrió el dolor. Su cuerpo ya encendida, lo bajaron de la cruz, lo acostaron en la tumba, se apagó ahí la luz. Sus discípulos huyeron, su esperanza se murió, mas en medio de la tristeza se acordaron que él prometió. Resucitaré, como el sol al amanecer me levantaré. Me pueden enterrar, cerrar la tumba y llorar, mas la tumba la victoria no tendrá. Resucitaré. El enemigo engañador, contento que él murió, se paró junto a la tumba, convencido que él ganó. Al pararse en victoria, su espada ya guardó, mas en la oscuridad se oyó la voz del Salvador. Resucitaré, resucitaré, como el sol al amanecer me levantaré. Me pueden enterrar, cerrar la tumba y llorar, mas la tumba la victoria no tendrá. Resucitaré. Donde muerte tu aguijón, sepulcro tu dolor, la promesa del Salvador, todo el mundo verá, verá. Resucitaré, resucitaré, como el sol al amanecer me levantaré. Me pueden enterrar, cerrar la tumba y llorar, mas la tumba la victoria no tendrá. Resucitaré, resucitaré, como el sol al amanecer me levantaré. Me pueden enterrar, cerrar la tumba y llorar, mas la tumba la victoria no tendrá. Resucitaré, resucitaré, resucitaré. Amén, hermano. Cantemos el himno en el Monte Calvario. Vamos a cantar la primera estrofa en inglés, la segunda en español y la última en inglés en el Monte Calvario. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame.
last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Hoy es un día especial porque estamos celebrando el día de la resurrección y los creyentes esperando. Es un día muy grandioso porque la gracia anunció la muerte y la tumba. Jesucristo venció. Ya no vivimos en tinieblas porque la luz del mundo es Dios y resplandece su verdad cuando Él resucitó. El Evangelio es bandera que su victoria levantó en el acta de su vida cuando Él resucitó. Los apóstoles, asustados y dispersos por Israel, cuando menos lo esperaban, Jesús pudo aparecer. Apareció cuando estaban ellos reunidos, entró por la pared sin siquiera hacer ruido. Un acto maravilloso en Israel sucedió cuando les sirvieron pan y Jesucristo comió. 40 días con ellos cumpliendo con su cariño, y los abrazaba y amaba como si fuesen sus niños. Este acto tan grandioso impactó la humanidad, y su palabra levantada es el acta de verdad. Ese acto tan grandioso a los apóstoles cambió, y murieron en sacrificio, y ninguno lo negó. Ese acto reconcilió la fe en sus corazones, y ha servido de salvación a millones de opresores. Esa es una explosión que impactó la humanidad y se habla cada día y nadie la callará. Hermanos, tenemos vida. Jesucristo lo mostró. Cuando salió de la tumba, Israel todo lo vio. Acerquémonos a Jesús con amor y seguridad. La fe es una convicción que nunca nos fallará. Esta convicción nos muestra lo que debemos de hacer: trabajar para el Señor humilde y obedecer. Gocémonos, pues ha resucitado. La muerte venció, salvación nos ha brindado.
Iglesia Emmanuel, Emmanuel Church, vamos a tomar nuestras let's Biblias. take our Bibles Vamos a ir a 1 de and Corintios, let's go to 1 Corinthians capítulo 15. chapter 15. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al 14. We will be reading verses 12 through 14. Mientras está buscando su lugar en su Biblia, While you're looking for your place in your Bible, me gustaría darle las gracias I would like to thank al you hermano Xavier, hermano Daniel, to Brother Xavier, Brother y la Daniel, hermana Edith, and Hermana Edith, y el hermano Donovan, and Brother por Donovan los especiales que nos trajeron este día especial de nuestra resurrección de Jesucristo. for the specials brought today in this Resurrection Sunday. En nuestras Biblias, por favor, al libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. In your Bibles, 1 Corinthians 15, verses 12 through 14. La palabra de Dios dice en versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verse 12 through 14 says, Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Vamos a tomar este tiempo Let's take this time para inclinar nuestros to rostros. bow our heads. Vamos a orar Let's pray por el canto especial y también por la predicación. for the special and for the preaching. Oremos. Let's pray. Padre, Señor, Our Heavenly Father, gracias por darnos tu santa palabra. thank you for giving us thy holy word. Es por ella que conocemos, Señor, It is through it that we know de ti, about you, cómo venimos a este mundo, how we came to this world, qué es nuestro propósito en este mundo what is our purpose in this world, y también a dónde vamos después de este mundo. and also where are we going after this world. Te pido por el especial, Señor, We ask for the special. que sea de honra y gloria May it be an honor and glory. y que tu nombre sea exaltado, Señor. May your name be exalted, Y Padre, cada palabra and that every word que sea cantada, Señor, that is sung esté hablando de ti. will be speaking about you. Te pido por la predicación, I pray for the que preaching. el mensaje sea de bendición, May the message be a blessing, que sea de ánimo will it be an encouragement, y que también podamos compartirlo con otros. and that we may share it with En others. tu nombre pedimos esto. In Jesus' name, Amén. amen. When man sinned in the garden, that sin Jehovah could not condone. The blood shed of animals could not forever sin atone, but the Son had compassion. He said, Father, I'll be your lamb. So once again, blood was shed as the soldiers knelt his hands. It's been 3 days since heaven watched their Prince of Glory die. His followers are in mourning, for in the tomb their Savior lies.
but the blood that he shed on Calvary. And the Father says, well done, my son. This is the last blood I'll ever need. This is the last blood I'll ever need. El mensaje que voy a predicar The message that I will preach es sin la resurrección de Cristo. is titled Without the Resurrection of Christ. En 1 de Corintios, In 1 Corinthians capítulo 15, versículo 12 al 14. chapter 15 verses 12 through 14. Como cristianos, As Christians, nosotros celebramos la resurrección we celebrate the resurrection de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. of our Savior and Lord Jesus Christ. Esa celebración This celebration no se debe de hacer solamente una vez al año, should not be celebrated only once a year, sino todos los días de nuestra vida. but rather every day of our life. Cada vez que nosotros podamos tomar el tiempo Every time that we can take the time para darle las gracias a to Dios thank God por haber resucitado a Jesucristo de los muertos. for raising Jesus from the dead. Si pudiera escoger un versículo de la Biblia If I could choose one verse from the Bible sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo about the resurrection of our Lord Jesus Christ para describir la importancia to describe the importance que este milagro juega that this miracle has en la vida del cristiano, in the life of the Christian, sería 1 de Corintios it would be 1 Corinthians capítulo 15 chapter 15 versículo 14. verse 14. En este tiempo cuando el apóstol Pablo And this time when the apostle Paul, escribió la carta de 1 de Corintios, he wrote the letter of 1 Corinthians, le escribió porque habían ciertos cristianos he wrote it because there were certain Christians que eran miembros de la iglesia de Corintios. that were members of the church in Corinth. Y esos cristianos estaban dudando And these Christians were doubting. sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. They were doubting the resurrection of the Lord Jesus Christ. Es bien interesante It is interesting cuando un cristiano empieza a dudar la palabra de Dios. when a Christian starts doubting the Word of God. ¿Sabe cómo sucede esto? Do you know how that happens? Se juntan y empiezan a tener compañerismo They get together and having fellowship con personas que no creen en Dios with people that are unbelievers o personas que tuercen la palabra de Dios or people that like to twist God's Word y hacen su propia doctrina. and they create their own doctrine. Nos dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. 1 John chapter 4 verse 1 says, Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Aquí está el apóstol Pablo Here's the apostle Paul tratando de ayudar a la iglesia de Corintio, trying to help the church in Corinth, a estos cristianos. these Christians. Y el apóstol Pablo, And the apostle Paul, si va conmigo a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 4, if you go to 1 Corinthians chapter 15 and verse 4, ahí Pablo le está enseñando la importancia here Paul is teaching the importance a estos cristianos to these Christians que fue la resurrección del Señor Jesucristo. of what the resurrection was. Pablo se lo pone bien claro y les dice And Paul states it very clear and says en el versículo 14, in verse 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Les dice, ustedes no quieren creer, tienen duda, He says, you don't want to believe, you have doubts. prefieren escuchar a los falsos maestros que están en contra del Señor Jesucristo. You prefer to listen to the false prophets that are against the Lord Jesus Christ. Entonces vamos a dejar de creer todo lo demás, Then let's stop believing everything else. vamos a dejar de trabajar en la obra de Let's Dios not work in God's ministry y todo lo demás que estamos haciendo que tiene que ver con Dios. and everything else that we're doing that has to do with God. Iglesia Emmanuel, Emmanuel Church, quiero compartir con ustedes I want to share with you la importancia que la resurrección del Señor Jesucristo. the importance of the resurrection of the Lord Jesus Christ. La primera cosa, The first thing is, sin la resurrección de Jesucristo no hay un propósito para la vida
cristiana. Without the resurrection of Jesus Christ, there is no purpose for the Christian life. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios 15, 12, versículo 12. Go with me to 1 Corinthians chapter 15 and verse 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Aquí vemos que había unos cristianos de la iglesia de Corintio. Here we can see there were some Christians in the church of Corinth. No creían que el Señor Jesucristo They did not believe that the Lord Jesus Christ, había resucitado de los muertos. that he had risen from the dead. Esos cristianos These Christians que no creían estaban contaminando a otros cristianos that did not believe were contaminating other Christians con esta duda en su mente. with this doubt in their mind. ¿Sabe cómo Pablo se dio cuenta You know how Paul realized sobre este problema? about this problem? Pablo estaba en la ciudad de Efeso Paul was in the city of Ephesus en este tiempo. in this time. Él no estaba en Corintio, He was not in Corinth, pero él se dio cuenta but he realized 200 millas 200 miles lejos, away, se da cuenta he realizes porque había cristianos en la iglesia because there were Christians in the church de Corintio of Corinth que sí creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo that did believe in the resurrection of the Lord Jesus Christ. y le dejaron saber a Pablo And they let Paul know sobre ese problema en la iglesia. about this problem in the church. A mí me encanta a cristianos en nuestra I iglesia kind of love these Christians in church que aman a Dios, that love God, aman la palabra de Dios, they love God's word, aman a la iglesia, they love the church, a los hermanos en la iglesia, the brethren in the church, aman su pastor they love their y pastor, aman el pararse firme por Dios. and they love to stand firm for God. Y cuando hay esas cosas, And when these things hay arise, estos grandes problemas en la these iglesia, problems in the church arise, ellos van con su pastor they go with their pastor. y le dicen, hay algo mal en la iglesia. And they say there's something wrong in the church. No queremos esta falsa doctrina aquí. We don't want this false doctrine here. Alguien estuvo dispuesto Somebody was willing a viajar 200 millas. to travel 200 miles. En esos tiempos no había manera de comunicarnos In those days, there was no ways of communication como lo que tenemos hoy en día, as we have nowadays, como lo que estamos haciendo ahorita. like we have right now. No habían teléfonos, There was no phones. no había una manera de mandar un texto, You cannot send a un text. correo electrónico. There was no email. No había eso. There was none of that. Alguien tenía que ir Somebody had to go. en un burro, Maybe on a donkey, en un caballo, maybe on a horse, quizás caminando, maybe walking. pero llegaron a Pablo But they went to Paul y le dijeron sobre este problema. and they let him know about this Si problem. va conmigo al versículo 13. If you go with me to verse 13, Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. verse 13 and 14, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Pablo le dijo, Paul told him, si la resurrección de Cristo no es verdad, if the resurrection of Christ is not true, todo lo que nosotros creemos then everything that we believe es en vano. is in vain. No tiene sentido, It has no meaning. no tiene propósito. It has no purpose. En otras palabras, somos solo otra religión. In other words, we're just another religion. ¿Sabe lo que es tener una religión? You know what it is to have a religion? Religión es un conjunto Religion is a grouping o una lista or a list de reglas of rules que una persona sigue y practica that a person follows and practices para poder obedecer y honrar to be able to obey and honor al Dios en la cual cree. to the God in whom they believe. Y así puede recibir la bendición And that way they receive the blessing de su Dios from their God y también conseguir and also get la salvación salvation que su Dios provee. that their God provides. La religión da un mal concepto Religion gives a bad concept al propósito que Dios tiene con el hombre. to the purpose that God has for man. Al hombre no se le requiere una religión Man is not required a religion para tener la bendición y la salvación de Dios. to have the blessing and salvation from God. Dios pide God asks que el hombre se arrepienta de su pecado, that man repent of his sins, confiese su pecado confess his sin, y ponga su fe
and put his faith en su Hijo Jesucristo, in his Son, Jesus Christ, recibiéndolo como su único Salvador. receiving him as his personal Savior. Usted ha de decir, pastor, You might say, Pastor, la Iglesia Bautista también tiene un conjunto de reglas. the Baptist Church also has a grouping of rules. Nosotros no creemos We do not believe que nuestras reglas that our rules nos proveen salvación. provide salvation. Tenemos salvación por la fe We have salvation through faith que hemos puesto en Jesucristo. that we have placed in the Lord Jesus Christ. Las reglas que nosotros los bautistas tenemos The rules that we Baptists have son para poder vivir una vida santa. is to be able to live a holy life. En otras palabras, In other words, una vida separada a separated life del mundo from the world para que Dios pueda usarla. so that God can use it, Mostrar que no somos del mundo, show that we do not belong to this sino world, somos de Dios. but we belong to God. Somos de Cristo. We belong to Christ. Nos ayuda It helps us también para mantenernos to keep ourselves separados de la tentación separated from temptation del diablo from the devil, y para que el mundo pueda ver and so that the world can see nuestras buenas our obras good works y glorifiquen and glorify a Dios. our Father. Esas reglas These rules, las pone Dios en su palabra. God puts them in His Word. Nosotros como cristianos We as Christians, las obedecemos we obey them, y no la Iglesia Bautista. and not the Baptist Church. La Iglesia Bautista The Baptist Church no es una religión. is not a religion. Yo no tengo religión. I don't have religion. Yo tengo a Cristo. I have Jesus Christ. Y las reglas que yo tengo como bautista And the rules that I have as a Baptist, son de la palabra de Dios. they come from God's Word. Dios me las dio God gave them y to yo me, tengo que obedecerlas. and I need to obey them. Pero yo no las obedezco But I don't obey them para que me lleven al cielo so that I would go to heaven, o para que me dé una oportunidad de a lo mejor ir al or cielo to give me a chance to go to heaven, como algunas religiones tienen. as some religions believe. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. And that's what Paul was saying. Hey, si Cristo no resucitó de los If muertos, Christ is not risen, todo lo que tenemos nosotros then everything that we have es una religión. is just a religion. Número 2. Number 2, Sin la resurrección de Cristo, without Christ's resurrection, vana es nuestra predicación. vain is our preaching. Pedro le dijo a la iglesia de Corintio Paul told the church in Corinth en versículo 14, in verse 14, y si Cristo no resucitó, and if Christ be not risen, vana es entonces nuestra predicación. then is our preaching vain. ¿Sabe usted qué tan importante es la predicación? Do you know how important preaching is? Sin predicación no hay salvación. Without preaching, there is no salvation. En ese mismo capítulo In that same chapter, de 1 de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians 15, si va conmigo a versículo 1, if you go with me to verse number 1, dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. El concepto común que las personas tienen The common concept that people have cuando escuchan la palabra predicación when they hear the word preaching es un pastor predicando un sermón is a pastor preaching a sermon detrás de un púlpito. behind a pulpit. Pero la palabra predicación But the word preaching no se limita a solo eso. does not mean only that. Predicación es proclamar, Preaching is proclaiming. en otras palabras, es decir una cosa In other words, it's to say something en una voz alta in a loud voice y públicamente, and publicly, así como lo que estoy haciendo. just as what I am doing. Personas me están escuchando en este momento. People are listening to me right now. Están escuchando mi voz, They're listening to my voice, no solamente mi pensamiento. not just my thought. Y estamos en público. And we are in public. Yo no estoy solo en mi casa. I'm not alone at my house. Yo estoy hablándole a una multitud I am talking to a multitude de personas que me están escuchando en este momento. of people that are listening at this time. Cada cristiano Every Christian tiene la responsabilidad has the responsibility de predicar el evangelio, of preaching the gospel, y no solo el pastor. and not only the pastor. Hombres,
men, mujeres, women, jóvenes young people, y hasta niños. and even children. Cada cristiano Every Christian debe de hablar en voz alta should speak in a loud voice, y lo debe de hacer and they should do it públicamente. publicly. Eso se llama That is called ganar almas soul winning, casa por casa. going house to house. No le debe de dar vergüenza al You cristiano should not be ashamed as a Christian de predicar el evangelio. of preaching the gospel. En Romanos capítulo 1 versículo 16 In Romans chapter 1 and verse 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ahora quiero pausar un momento Now I'd like to pause for a minute para evitar un malentendido, to avoid a misunderstanding, un mal concepto an erroneous concept a que alguien a lo mejor está pensando ahorita. that maybe somebody is thinking right now. Escuche bien, Listen carefully. predicar el evangelio Preaching the gospel no es pastorear una iglesia. is not pastoring a church. Pablo dice, Paul says en vano es it is in vain que ganemos almas, that we go soul winning. en vano In es vain it is tener un ministerio de to rutas, have a route ministry. en vano It es is in vain ir a ganar to almas, go soul winning. en vano It is es in vain tener juntas a las 10:30 de la to mañana have our meetings at 10:30 in the morning los sábados every Saturday con el pastor y los capitanes. with the pastor and the captains. En vano It is es in vain tocar puerta por puerta. to go door to door. En vano It es is in vain dar el plan de salvación. to present the plan of salvation. En vano It is es in vain. invitar a las personas a la iglesia. Invite people to church. En vano It is es in vain subirse en el autobús el domingo to get on the bus on Sunday para recoger a las personas to get the people que quieren venir a los servicios de nuestra iglesia. that want to come to the service. En vano It is es in vain. bautizar a las personas Baptize people después que son salvos. after they are saved. En vano es It is in vain. discipular a los nuevos cristianos Disciple new Christians para que conozcan más de Dios, so they know the Lord Jesus Christ more, para que vivan para Dios. so they can live for Christ. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, Paul is telling the church in si Corinth, Cristo no resucitó, if Christ did not resurrect, en vano es todo lo que nosotros estamos it is haciendo. in vain everything that we do. En vano es nuestra predicación. In vain is our preaching. Sin predicación no hay vidas transformadas. Without preaching, there is no transformed lives. La salvación es el primer paso Salvation is the first step, para que Dios pueda transformar la vida so that God can transform the life de toda persona. of every person, Y eso viene por medio de la predicación. and that comes through the preaching. Pero se necesita que la persona But it is needed that the person siga escuchando continues to listen la palabra de the Dios word of God, para que pueda conocer so they can know lo que Dios requiere what God requires de él o ella. from him or her. Ahora que son hijos de Dios, Now that I am a child of God, la predicación the preaching nos enseña teaches us sobre el amor de Dios about the love of God. y también nos enseña And it also teaches us cómo amar a otros. how to love others. La predicación Preaching nos enseña sobre el pecado, teaches us about sin, cómo Dios lo condena, how God condemns it, cómo nos hace mal, how it harms us, cómo agrada al enemigo, el diablo. how it pleases the devil. La predicación The preaching nos enseña cómo honrar a Dios teaches us how to honor God y así ser bendecidos. and be blessed. La predicación Preaching nos enseña la voluntad de Dios teaches us God's will para nuestra vida. for our life. La predicación The preaching nos enseña teaches us la doctrina de Dios. the doctrine of God. La predicación Preaching, nos fortalece. it strengthens us. La predicación Preaching ayuda a nuestra fe, helps our faith, ayuda a nuestro ánimo, helps our encouragement. nos exhorta It exhorts us y nos cambia. and it changes us. Cada uno de nosotros Each one of us que Dios ha cambiado nuestra vida that God has changed our ha life, sido por la predicación de la palabra it de has been Dios. through the preaching of God's word. Yo soy pastor hoy en día, I am a pastor today, pero soy un pastor but I am a pastor porque estuve debajo de la predicación de Dios. because I was under the preaching of God.
Ahora, yo sé que Dios tenía este llamado para mí Now I know God has that calling for me antes que yo naciera, before I was born, pero fue por la predicación de la palabra de Dios but it was through the preaching of God's word que yo estuve debajo that I was under cuando escuché al Espíritu Santo when I heard the Holy Spirit. a la edad de 12 años When I was 12 years old, en un campamento. in a camp, Pastor Emer Fernández estaba predicando Pastor Elmer Fernandez was preaching, y ahí el Espíritu Santo and there the Holy a un Spirit, jovencito just a young le person, llamó he called me para ser un predicador. to be a preacher. Fue por la predicación de la palabra It was de through the Dios. preaching of God's word. Lo que predicamos, What we preach, lo que trabajamos, what we work, lo que sacrificamos. what we sacrifice. Si Cristo no hubiera If resucitado, Christ was not risen, todo es en vano. everything would be in vain. ¿Está viendo usted Are you seeing la importancia the importance que es la resurrección of the resurrection de nuestro Señor of Jesucristo? our Lord Jesus Christ? Número 3. Number 3, Sin la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. without the resurrection of Christ, Vaya vain con- is our faith. Vaya conmigo otra vez a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Let's go back to 1 Corinthians 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and Pa- your faith is also vain. Pablo dice, Paul says, si Cristo no resucitó, if Christ had not risen, vana es it is in vain. la fe que hemos The puesto faith that we have placed en la in predicación the preaching de la palabra de of Dios. God's word. Fe es Faith is creer en, believe in, tener una to devoción have a devotion, o confianza en alguien o algo, a trust in something or someone, especialmente especially sin pruebas lógicas. with any logical evidence. Fe, Faith, la fe que estaba hablando the faith that was spoken about, del apóstol Pablo. that Paul spoke about. Si usted va conmigo a Hebreos, If you go to Hebrews capítulo 11, versículo 1. chapter 11 and verse 1, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Según la Biblia, According to the Bible, fe es faith is creer en Dios believe in God sin verlo. without seeing Him. La fe es tan importante Faith is as important que sin ella, that without it, mire lo que Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice. look what Hebrews 11:6 says. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. La persona que quiere ir al cielo The person that wants to go to heaven puede hacer todas las buenas obras can do all the good works que quiere that he wants o que pueda hacer, or that he can do. pero sin su fe But without faith en el Señor Jesucristo in the Lord Jesus Christ, no entrará he will not enter al reino de Dios. into the kingdom of God. Cristo en Lucas capítulo 7, Jesus Christ in Luke chapter 7 versículo and 50, verse 50, salvó a una mujer he saved a woman no por sus obras, not through her works, sino por su fe que puso en el Señor Jesucristo. but through her faith that she placed in the Lord Jesus Christ. Pero él dijo a la mujer, And he said to the woman, tu fe te ha salvado, thy faith hath saved thee. ve en paz. Go in peace. La fe no solamente Faith not only se requiere para salvación, is required for salvation, pero también se but requiere it is also required para creer to believe las otras the cosas other things que Dios nos enseña en su palabra. that God teaches us in His Word. Pablo está diciendo a los corintios, Paul is telling the people in Corinth, a esas personas que dudaban de la resurrección del Señor Jesucristo, those people that doubted the resurrection, ¿eres tú salvo? are you saved? Si eres salvo, If you're saved,
Si Cristo no resucitó, If Christ did not raise from the vana dead, es tu salvación. then your salvation is in vain. Vana es la fe que pusiste en tu Salvador. Vain is the faith that you put in your Savior. Porque tu Salvador está Because muerto. your Savior then is dead. Tú estás diciendo You are saying que Cristo no resucitó. that Jesus Christ did not raise. Entonces vano es tu fe. Then your faith is vain. No solamente vano es tu fe en la salvación, Not only is your faith vain in salvation, pero vana es tu fe but your faith is vain en todo lo demás que in crees. everything else that you believe. ¿Para qué oras? Why do you pray for? Cristo no está vivo. He's not No alive. vas a ir al cielo. You're not going to heaven. Dios no es tu padre. He's not your father. Acuérdate Remember que Dios, that God, por medio de su Hijo, through His Son, es que tenemos una relación con is Dios. that we have a relationship with God. Pero si Cristo está muerto, But if He's dead, entonces ya no tenemos una relación con Dios. then we cannot have a relationship with God. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. That's what Paul was saying. Puedo imaginarme, hermanos, I can imagine que estaban aquí la iglesia de Corintio, that the church of Corinth o here, o este grupito de or personas this group of people en la iglesia de Corintio, in the church of Corinth, que ahora se están despertando, and they're kind of waking up. están viendo They're seeing la realidad. the reality. Fe se necesita Faith is needed para tener una to relación have a relationship con Dios, with God, para escuchar al Espíritu Santo, to listen to the Holy Spirit, para obedecer lo que Dios nos manda, to obey what God orders us, para creer lo que Dios es capaz de to hacer. believe what God is capable La of doing. fe nos trae paz, Faith gives us peace, fe nos da sabiduría, gives us wisdom. fe nos ayuda. It helps us Cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones, when we're going through tribulation. nos ayuda a It seguir helps us to la continue voluntad de Dios God's will en nuestra vida. in our life. Cada vez que un cristiano Every time a Christian está caído, is fallen que siente que ya no puede seguir and he adelante, thinks he cannot continue, que ve su problema más he grande sees his problem bigger, que Dios, That God- que solamente se está enfocando en los problemas he's only focusing on the y problem no ve la luz and he does not see the light al final del túnel, at the end, at the end of the tunnel. the tunnel, The tunnel. túnel, El túnel. túnel, El túnel. túnel, At hermanos, the end of the tunnel. es porque no ha puesto su fe en Dios. It's because he has not placed his faith in God. O si tiene su fe Oh, he has his faith en salvación, in salvation, pero no tiene su fe but does not have his faith en lo demás que Dios tiene para in él, everything else that God en has las for him, promesas que Dios tiene in para God's él. promises. En Santiago capítulo 1, In James chapter 1, versículo 2. verse 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Es en estos tiempos It's in these times que la fe que tenemos en Dios that the faith that we have in God nos ayuda para tener paciencia, helps us to have patience, nos anima para tener ánimo, helps us to have courage, gozo, joy, esperanza, hope, fuerzas, strength cuando estamos pasando por una crisis. when we're going through a crisis. Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintio: Paul was telling the church in Corinth, ¿no quieren creer que Jesucristo resucitó? you don't want to believe that Jesus Christ rose from the dead? Entonces nuestra fe es en vana. Then our faith is vain. Vivan como el mundo, We see like how the world vivan como los demás que tienen una religión, live like everybody else that have a religion. hagan tesoros en la tierra, Make treasures on earth, porque no hay cielo because there's no heaven sin un Cristo resucitado. without a risen Christ. Gocen todo lo que puedan gozar Enjoy everything that you want to enjoy mientras vivan en la tierra. as you live in the world. Cristo está muerto. Jesus Christ is dead. Disfrute todo lo que pueda, Enjoy everything that you can. pero no se les olvide But don't forget lo que dice Eclesiastes capítulo 2 versículo 11. what Ecclesiastes chapter 2 verse 11 says. Ve, el mundo no cree, unos en el mundo no creen en Dios You see, some people in the world don't believe in God. y dicen: yo voy a gozar mi vida aquí en el mundo, And they say, you know what, I'm going to enjoy my life porque no creen que hay un cielo because I don't believe there's a heaven y no creen que hay un infierno. and they don't believe that there's a hell. Pero mira lo que dice Eclesiastes 2:11. But look what Ecclesiastes 2:11 says. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas,
Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Y vemos el versículo 17 que dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ecclesiastes chapter 2, verse 11 and 17. Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is grievous unto me, for all is vanity and vexation of spirit. Pablo le estaba diciendo a los corintios: Paul was telling the Corinthians, sin Cristo without Christ, no hay eternidad en el cielo. there's no eternity in heaven. Entonces, Then hagan esto su cielo. make this your heaven. Pero no se los olvide But don't forget lo que dice el libro de Eclesiastes, what Ecclesiastes says. así como leímos hace unos momentos. Just as we read a minute ago, De nada se disfruta, it is in vain to enjoy. es vano la vanidad de vanidades, It is vanity of vanities. todo lo que nosotros hacemos Everything that we do en este mundo. in this world. Puedo imaginarme I can imagine las caras de esos cristianos the faces of those Christians a quienes Pablo les estaba hablando. whom Paul was speaking to. Estaban bien decepcionados They were deceptioned porque toda su fe, because all their faith, todo su trabajo, all their work, todo su sacrificio, all their sacrifice, la predicación que habían escuchado, the preaching they had heard, todo lo que habían invertido everything they had invested en la obra de in Dios God's work era en vano. was now in vain. Pero no lo era, But it really was not, porque Cristo había resucitado. because God had risen. Y Pablo fue un testigo de esto. And Paul was a witness of this. Cuando en camino a Damasco When on the road to Damascus, escuchó personalmente he personally heard la voz de Cristo the voice of Jesus Christ. en el libro de Hechos, In Acts chapter 9, capítulo 9, chapter 9, versículo 5 dice, verse y 5. él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. In verse 5 he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus. Apóstol Pablo The apostle Paul, estaba diciendo a sus corintios: he was telling the people in Corinth, yo soy testigo I am a witness que Cristo ha resucitado. that Jesus Christ has risen. Yo lo escuché. I heard him. Yo no lo vi crucificado. I did not see him crucified. Yo no lo vi morir. I did not see him die. Yo no lo vi resucitar I did not see him raised from the dead personalmente. personally, Pero yo lo escuché but I heard him cuando iba en camino a Damasco. on the road to Damascus. En conclusión, In conclusion, Iglesia Emmanuel, Emmanuel Church, usted y yo no vimos al Señor Jesucristo you and I did not see the Lord Jesus Christ resucitar raised como lo vieron Pedro, Pablo as Paul and Peter saw y him, muchos otros apóstoles, and other apostles, otros discípulos other disciples, y otra gente. and other people. Pero lo que sí tenemos But what we do have como prueba as an evidence es la santa palabra de Dios. is God's holy word. Tenemos al Espíritu Santo We have the Holy Spirit que mora en nosotros that abides in us, y tenemos la obra de Dios and we have the work of God que Él ha hecho en nuestra vida. that He has done in us. Se toma fe para creer. It takes faith to believe. Habrá falsos profetas There will be false prophets que el diablo mandará that the devil will send para hacernos dudar. to make us doubt El mundo y su filosofía the world and their philosophies, y aún nuestra carne and our flesh. cuando estamos pasando en tiempos de crisis When we're in times of crisis, como lo que estamos enfrentando en estos momentos. as we are seeing nowadays, La iglesia de Corintio the church of Corinth tuvo dos clases de cristianos, had two types of Christians. unos que creían Some that believed y otros que dudaban and some that doubted sobre la resurrección de nuestro Señor the Jesucristo. resurrection of the Lord Jesus Christ. Me pregunta para ustedes, My question for you today is, ¿cuál de esos cristianos eres tú? which of those Christians are you? ¿Crees que Jesucristo resucitó? Do you believe that He raised from the dead? ¿O tienes duda que Jesucristo resucitó? Or do you have doubt that He raised from the dead? Crisis como la que nos estamos enfrentando A crisis like the one we're seeing nowadays nos hacen dos cosas. allows two things to happen in us. Nos acercamos más a Dios We either draw closer to God y creemos más en Él, and we believe more in Him,
o nos alejamos de Dios or we draw away from God y empezamos a dudar. and we start doubting. ¿Usted no cree Don't you think que esta crisis del virus that this crisis of the coronavirus, es una señal de los últimos días? it is a sign of the last days? Yo creo que sí. I believe it is. ¿Está usted listo para resucitar? Are you ready to raise from the dead? Espero que usted sea salvo. I hope that you are saved. Y espero que usted, siendo salvo, And I hope that you that are saved, cree que el Señor Jesucristo resucitó that you believe that He is risen y que Él nos va a resucitar también a nosotros. and that He will raise us from the dead as well. Vamos a orar en este momento. Let's pray. Señor, Our Father, quizás hay alguien que nos está escuchando maybe there's somebody that is listening que no es miembro de nuestra iglesia, that is not a member of our church, Emmanuel. of our Emmanuel church. A lo mejor es un cristiano Maybe he's a Christian de otra iglesia. of another church. Gloria a Dios. And praise God. Gracias porque tomaron de su tiempo Thank you for taking up their time para escucharnos. to listen. Pero quizás hay una persona But maybe there's a person que está escuchando that is listening que no es salvo. that is not saved. Esa persona, That person, usted que nos está escuchando, you that are listening, usted no está 100% seguro you're not 100% sure que usted cuando muera, that if you die, su alma va a ir al cielo. your soul would go to heaven. Le pido que en este momento I ask you that in this moment, usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. you ask Jesus Christ as your personal and sufficient Savior. Usted ha de preguntar, You might ask, Pastor, ¿cómo hago esto? Pastor, how do I do this? Simplemente haga esto. Simply do this. Pídale al Señor, Señor, Ask the Lord Jesus Christ, Lord, yo sé, I know yo reconozco, and I recognize yo acepto and I accept que yo soy un pecador. that I am a sinner. Y por ser un pecador, And because I'm a sinner, yo no merezco el cielo. I don't deserve heaven. El único lugar que yo merezco The only place I deserve es el infierno. is hell. Y yo sé que tú no quieres And I know that you don't want que yo vaya allí. for me to go there. Por eso en este momento So in this moment, te recibo, Jesucristo, I receive you, Jesus Christ, como mi único as my only y suficiente and Salvador. sufficient Savior. Reconozco I recognize que una iglesia no me puede salvar, that a church cannot save me, que una religión no me puede salvar, that a religion cannot save me, que tampoco mis buenas obras me puede and salvar. that my good works cannot save me. Yo no puedo hacer nada I cannot do anything para ganarme el cielo, to earn heaven, solamente only pidiéndote a ti asking you con fe. with faith, Y he creído and I have believed que tú moriste that you died por mí, for me, que resucitaste de los muertos and you rose from the dead por mí, for me, y que en este momento me has salvado. and that you have saved me in this moment. Eso se lo pido I ask you this en su nombre. in Jesus' name. Amén. Amen. Iglesia Manuel, Emmanuel Church, de eso es lo que se trata el día de resurrección. that's what Resurrection Sunday is about. No solamente es un día de celebración, It's not just a celebration, es un día it is a para day compartir con otros to share with others lo que Cristo hizo por todo el mundo, what Christ did for all the por world, usted y por mí. for you and me. Yo quiero que usted, I want you, y quiero animarle, and I want to encourage you que usted pueda that you can, de algún modo and somehow, compartir share la historia the story de la resurrección del Señor Jesucristo of the resurrection of the Lord Jesus Christ a su familia, with your family también and a also nuestros hermanos. with the others. En su nombre vamos a pedirle a Dios In God's name, we will ask que nos bendiga en esta semana. that God bless us this week. Padre, gracias, Señor, por el servicio que tuvimos hoy. Father, thank you for the service. Y te pedimos, Padre Santo, And we pray, Father, que ayudes a nuestras familias that you help our families en esa semana. in this week. Yo creo que cada persona I think that every person tiene una manera de contactarse conmigo. has a way of contacting me. Y pido, Señor, si está pasando por un tiempo difícil, And I pray, Lord, if they're going through a hard time, que no tenga vergüenza, that they not be ashamed, que no tenga pena, that they won't be embarrassed. sea algo material Maybe something material o algo espiritual. or spiritual, Deme una llamada. that they would call me. Que no piense That they would not think que yo estoy muy ocupado para ellos. that I am too busy for them. Yo soy el pastor de Iglesia Emmanuel. I am their pastor of Emmanuel Y Church. si hay alguien que está, Señor, And if there's somebody that is
escuchando este mensaje that's listening to this y message que recibió a Jesucristo como su Salvador, and received Jesus Christ as their Savior, que cuando otra vez podamos congregarnos, that when we gather again, que venga a nuestra iglesia Manuel. that they could come to our church. Queremos que sea parte de nuestra iglesia. We want them to be part of our church. Queremos servirle a ellos. We want to serve Y them. queremos enseñarle a ellos And we want to teach them cómo servirle a Dios. how to serve God. En tu nombre pedimos esto. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Iglesia Emanuel, Emmanuel Church, en unos momentos in a few minutes, vamos a enseñar algunas we're fotos going to show some pictures que los niños de nuestra iglesia that the children of our church, dibujaron. they drew. Algunos pintaron Some colored y algunas manos de and obras some crafts sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Quiero dar las I gracias want to thank a los padres por apoyar a sus hijos the parents for supporting their children. y quiero dejarles saber a los niños que participaron And I want to let know the children that que participated estoy bien orgulloso de ellos. that I'm very proud of them. Ustedes hicieron un tremendo trabajo. You did a great job. Dios los bendiga God bless you. y gracias a todas las personas And thank you to all the people que tomaron de su tiempo who took their time para escuchar nuestro servicio. to listen to our service. Vamos a presentar las fotos We'll present the pictures de los niños of the children, y nos vemos el miércoles and then we'll see you on Wednesday a las 7 de la noche. at 7 o'clock. Dios los bendiga. God bless you.